Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. En este martes 7 de febrero, es el martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Quiero comentarles que el día de hoy vamos a dar por finalizada la homilía del 16 de diciembre de 1979. Esa homilía que Monseñor tituló Dios trae la alegría de su liberación para todos los hombres. Hemos hecho un desarrollo magnífico, bonito, creo que ha sido enriquecedor todo el tiempo que Monseñor estuvo estudiando esa realidad como un profeta, hemos dicho como un verdadero analista político, porque el analista es el que descompone todas las partes de una realidad y las analiza todas, las toca todas, las estudia, las menciona todas. No son analistas aquellos que despedazan la realidad y se quedan viendo solo una partecita, la que le conviene o la que le mandan sus patronos. Eso no es un analista político. Analista político es el que analiza todo, parte la realidad en partes, en segmentos, y los analiza todos. Esto es lo grandioso de Monseñor Romero. Ayer estudiábamos cómo Monseñor Romero le hablaba a las clases pudientes, a las clases económicamente poderosas. Les decía, colaboren, contribuyan con esa famosa reforma agraria. Lo que vimos fue que no sucedió nada de lo que Monseñor pedía y tuvo el pueblo salvadoreño que alzarse en armas para una guerra civil. Qué lamentable. El día de hoy vamos a escuchar a Monseñor Romero haciéndole un llamado a los miembros de las organizaciones políticas, organizaciones populares militares. Les hace un llamado, Monseñor, también en este segmento, en esta parte final de la homilía. Yo escogí como la frase del día, la parte, el pensamiento que él le llama el pensamiento que nos lleva al altar, la parte final. Dice lo siguiente, Monseñor Romero: el mensaje de este domingo es mensaje de alegría. Que no nos quite la alegría la necesidad de esta austeridad. No puede haber alegría profunda sin una cruz de austeridad. Yo creo que nuestro pueblo, que debe sonreír, que sabe ser feliz, yo creo que nuestro pueblo que sabe sonreír, que sabe ser feliz, que no tiene por naturaleza inclinaciones a resentimientos y odios, sino cuando los envenenan. Este pueblo aprenderá a sonreír, ser verdaderamente alegre cuando se realice una verdadera transformación, que, como dice San Pablo, saque de la esclavitud del pecado una naturaleza que Dios la hizo para compartir con todos sus hijos. Esta es la frase de Monseñor. El pueblo debe sonreír, pero para sonreír la naturaleza debe ser compartida con todos y con todas. No puede ser la naturaleza acaparada por unos cuantos, quitándole la sonrisa a la otra cantidad de personas. Hemos visto como el 0.7% en el país de 1979 era dueña del 50% de la propiedad privada. El 0.7%, ni el 1%. Y el 99% era dueña nada más de la mitad. Eso no ha cambiado mucho y tiene mucho que ver con el método, la distribución de la riqueza. Si lo vemos de este lado de la realidad, veremos cómo Monseñor Romero, como profeta, nos da esa gran enseñanza. Aprendamos a compartir, aprendamos a que la realidad, a que la tierra, a que la propiedad sea para todos y para todas. Oigamos a Monseñor. Otra palabra quiero decir a los miembros de las organizaciones políticas populares y también militares.
organizaciones populares militares. Durante esta semana se han intensificado las luchas reivindicativas y los grupos armados, por lo menos algunos, han realizado acciones militares violentas y parece ser que están forjando un ejército popular. La Iglesia en Medellín reconoció el derecho que tienen de presionar y urgir a los poderes públicos, pues muchas veces sin estas presiones son impotentes para realizar los proyectos sociales, más aún en este momento en que hay también un sector interesado en frenar la reforma agraria. Las organizaciones de presionar para que se realice y sea en beneficio de los más necesitados. Pero no deben hacerlo por métodos violentos armados. Medellín reconoce que el poner su esperanza en la violencia ante la gravedad de la injusticia y las resistencias ilegítimas al cambio encuentra frecuentemente su última motivación en nobles impulsos de justicia y solidaridad, pero deben considerar, como dice también Medellín, que el conjunto de las circunstancias de nuestro país, la enorme dificultad de la guerra civil, los males atroces que engendra, la preferencia del cristiano por la paz, debe llevarlos a colaborar para que el progreso del pueblo, concientizado y organizado, se ponga al servicio de la justicia y de la paz. La postura de la arquidiócesis con respecto a las luchas y justas exigencias de estas organizaciones será la misma que Pablo VI dijo: trataremos de ser capaces de comprender sus angustias y transformarlas no en cólera y violencia, sino en energía fuerte y pacífica de obras constructivas. No aprobamos los asesinatos que esta semana se han realizado, mucho menos el repugnante acto de Guazapa. Aquella población está horrorizada. No se hagan justicia ustedes mismos. Urjan al gobierno para que la realice, como es su obligación. Pero el que derrama sangre de hermano por propia cuenta, sepa la sentencia del Señor: el que a hierro mata, a hierro muere, y que la sangre del asesinado clama al cielo. También quiero referirme en este momento a las fuerzas de presión que se han querido ejercer en el campo de los algodoneros. Un llamamiento de parte de varias personas que trabajan en ese sector para que agilice el diálogo entre la parte patronal de algodoneros y el bloque, a fin de dejar cauce al trabajo que el pueblo necesita. También en el mercado hemos sido solicitados para decir una palabra a fin de que agilicen también un diálogo que normalice pronto la vida donde se ganan el sustento tantas familias de nuestro pueblo, del mercado. Tengo también una súplica especial de parte del Cuerpo de Paz en favor que está entre los rehenes en el mercado de San Jacinto. A las ligas populares, 28 de febrero, les invito cordialmente a que traten de realizar con las autoridades respectivas un arreglo para esta situación tan embarazosa. Acerca de una intervención en el secuestro del señor Batre, quiero decir que de mi parte tengo siempre la buena voluntad de hacerlo, pero tampoco en creer cualquier comunicado. Identifíquense debidamente y de mi parte haré todo lo que pueda
por volver el don de la libertad a alguien que se le ha quitado injustamente. También la carta de agradecimiento de parte de la familia Gil acerca del secuestro del señor Jaime Gil Argüello. Queremos expresarle nuestro agradecimiento por su gesto ante la situación por la que pasa nuestro hermano. Él es ahora víctima de una injusticia y por eso usted ha salido en su defensa. Nuestro hermano fue secuestrado el 31 de octubre de este año. No pretendemos dramatizar sentimientos, pero usted podrá comprender perfectamente los momentos que viven nuestros padres, la esposa e hijos de nuestro hermano, y que vivimos todos los que le queremos. Así es, y yo otra vez, pues en nombre de esta familia, lo mismo que los otros familiares de los otros secuestrados, quiero suplicar, como decía el Papa en Irlanda, de rodillas si es necesario, para que devuelvan la libertad a esos seres hermanos nuestros, a esos queridos hogares. Por último, quiero referirme también en este aspecto a los cristianos y en especial al sector del clero y de las religiosas y de los religiosos. Queridos hermanos, en estos momentos que estoy pidiendo a todos los salvadoreños a que participen en una más justa redistribución de las riquezas y recursos, me parece importante que nosotros los sacerdotes y los religiosos y religiosas meternos en instancias que no nos corresponden, en comunión con el obispo, iluminemos al pueblo desde el Evangelio y la enseñanza auténtica de la Iglesia sobre los derechos y deberes que le impone la hora actual. Y también nosotros, revisemos cómo debemos redistribuir nuestros ingresos y recursos al servicio del pueblo. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntaban a Juan Bautista. También nosotros tendríamos que preguntar al precursor, ¿qué tenemos para que los sacerdotes que trabajan en zonas pobres tengan las mismas posibilidades que los que trabajan en las zonas ricas? Para que haya proporcionalmente el mismo número de sacerdotes y servicios pastorales para los cristianos que viven en el campo y en la ciudad. Como dice Medellín, la situación presente exige de obispos, sacerdotes, religiosas y laicos el espíritu de pobreza, que rompiendo las ataduras de la posesión egoísta de los bienes temporales, estimule al cristiano a disponer orgánicamente la economía y el poder en beneficio de la comunidad. La pobreza de la Iglesia y de sus miembros en América Latina debe ser signo y compromiso, signo del valor inestimable del pobre a los ojos de Dios, compromiso de solidaridad con los que sufren. Espero que continuemos haciendo esfuerzos para que lleguemos a vivir el ideal sugerido por Medellín a los religiosos cuando les dijo que podamos cada vez más hacer participar de nuestros bienes a los demás, especialmente a los más necesitados, compartiendo con ellos no solamente lo que sobra, sino lo necesario, y dispuestos a poner al servicio de la comunidad humana los edificios y los instrumentos de sus obras. Es mensaje de alegría, que no nos quite la alegría la necesidad de esta austeridad. No puede haber alegría profunda sin una cruz de austeridad. Y yo creo que nuestro pueblo, que sabe sonreír, que sabe ser feliz, que no tiene por naturaleza inclinaciones a resentimientos y odios, sino cuando lo envenenan, este pueblo aprenderá a sonreír, será verdaderamente alegre cuando se realice una verdadera transformación que, como dice San Pablo, saque de la esclavitud del pecado una naturaleza que Dios la hizo para compartir con todos sus hijos. Así sea.
Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este martes 7 ya de febrero del año 2023. Ya finalizamos la homilía de Monseñor Romero. Es esa homilía que nos ha dejado muchas enseñanzas, yo estoy seguro. A través de esta homilía comenzamos esta sección de el pensamiento o la frase del día, una frase de Monseñor que está puesta aquí en el canal para que usted también la vaya disfrutando, de repente la pueda replicar, compartir con personas de su círculo, de sus amistades, familiares o de sus tal vez colegas de su trabajo. La idea es que conozcamos más a nuestro Monseñor Romero. Hoy, como dijimos ayer, vamos a continuar con ese estudio sistemático del libro del Génesis. Yo sé que algunos de ustedes están, comenzando a estudiar un texto evangélico, un texto bíblico, con las dimensiones, con las intenciones como lo hacemos en este programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. En todo caso, vamos a ir paso a paso, poco a poco, aprendiendo de esta lectura. Hoy nos vamos al capítulo 1 del Génesis, versículos del 20 hasta el final, y vamos a introducirnos al capítulo 2 hasta el versículo 4a. Génesis 1, del versículo 20 hasta el capítulo 2, versículo 4a. Y dice lo siguiente: Y dijo Dios: pululen las aguas un pulular de vivientes, y pájaros vuelen sobre la tierra frente a la bóveda del cielo. Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan, y que el agua hizo pulular según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: crezcan, multiplíquense, llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto, y dijo Dios: produzca la tierra viviente según sus especies, y animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los animales domésticos según sus especies, y los reptiles según sus especies, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: miren, les entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla les servirán de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto, y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho, y descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de todo el trabajo que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este programa no nos va a dar el tiempo para explicar todo lo que hay de sabiduría en estos sagrados textos del libro del Génesis. Ayer les decía, este es un relato escrito aproximadamente en el año 550. La realidad es que el pueblo
de Israel en el año 550 está esclavo, está en el exilio en Babilonia. Y en Babilonia no tienen templo, no tienen sacerdotes, no hay vida litúrgica, no hay templo para ofrecer sacrificios, no tienen nada. Y cerca de 50 años estuvo el pueblo de Israel esclavo ahí en Babilonia. Por eso cuando ellos escriben, al ver esa majestuosidad de los ríos de Babilonia, esa majestuosidad de los cultivos, esa majestuosidad de jardines, esa etcétera, toda la majestuosidad de un imperio floreciente como el imperio babilonio. Cuando están esclavos, ellos dicen, no puede ser que Dios les dé a ellos y no nos dé a nosotros. Por eso ellos escriben, fue Dios el que creó todo esto. Esos grandes ríos, esos monstruos marinos, esos grandes animales cetáceos que están en los ríos, esos grandes seres alados, esos pájaros, todas esas aves, Dios las creó. Ellos decidieron crear un texto donde hubiera un ser más superior, más fuerte que el Nabucodonosor, emperador de Babilonia. Nabucodonosor es administrador de este pedacito. Dios es administrador de todo el universo. Esta es la intención que tiene este libro, este relato, Génesis del 1 hasta el final. Nosotros ahora podemos sacar una hermosa conclusión y con esto vamos a terminar la reflexión del Génesis. Primero hay que ver cómo fue la creación del hombre, del ser humano. Fijémonos bien. El relato dice, creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. El relato no dice que Dios hizo dormir al hombre y le sacó una costilla y de la costilla hizo a la mujer. No, eso lo vamos a estudiar en el capítulo 2 del Génesis, ya vamos a llegar. Pero en este relato, aquí no hay superioridad del hombre sobre la mujer. Aquí los creó hombre y mujer, los creó igual, a semejanza de Dios. Esto es un texto revolucionario frente al capítulo 2 del Génesis, que fue escrito 400 años antes. Hay un cambio, les decía, un cambio de mentalidad. No es lo mismo estudiar el Génesis leído desde la realidad de esa esclavitud, de ese exilio en Babilonia, a tener un texto con la bonanza del rey David y del rey Salomón. Esto fue lo que pasó. En Génesis 2 hay una superioridad del hombre sobre la mujer porque el rey David hace uso de su poder para valerse de la mujer de Urías. Entonces el texto se vuelve como un texto de protesta, un texto revolucionario, un texto subversivo. Es un texto de protesta contra el rey. Este texto de hoy deja en mal papel al rey David, porque no tiene ningún poder. Fuimos creados iguales, a semejanza de Dios, hombre y mujer. Y termino con la importancia que tiene el sábado. El sábado en muchas culturas y en muchas religiones, aquí nosotros tenemos muchos hermanos y hermanas que son sobre todo los testigos de Jehová y la corriente de las iglesias israelitas, que hacen alarde del día sábado, pero hacen alarde del día sábado como un día sagrado. Y está bien, van al culto el sábado, descansan el sábado, como Dios descansó el sábado, descansan el sábado. Este texto, capítulo 1 del Génesis, con el versículo 2, el 4a del capítulo 2, hace mención del sábado como un día de descanso. Para nosotros hoy se mira como un día de culto. Para el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, esto tiene una importancia de justicia, porque el pueblo esclavo no tiene un día de descanso.
Y el autor sagrado, los que escribieron el Génesis, dijeron, no puede ser. Dios descansó y nosotros también debemos descansar. Esta es una lucha, una conquista. El sábado Dios descansó, nosotros también debemos descansar. Es una conquista. Si Dios nos creó a imagen suya y Dios descansó, usted y yo merecemos un descanso. Aquí no hay tales de 24/7. Aquí hay un día de descanso. Descanso. No solo día de culto, descanso. El trabajador merece un descanso. Es un texto revolucionario, subversivo. Pero poco caso le hacemos. El pueblo pobre merece un día de descanso. Vamos al texto del Evangelio de hoy. Estamos en Marcos capítulo 7, terminamos el capítulo 6 ayer. Vamos con el capítulo 7. Capítulo 7 del 1 al 13 dice lo siguiente. Se reunieron junto a él los fariseos y algunos letrados venidos de Jerusalén. Vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavárselas. Porque los fariseos y los judíos en general no comen sin antes lavarse cuidadosamente las manos, observando la tradición de sus mayores. Y si vuelven del mercado, no comen si no se lavan totalmente, y observan otras muchas reglas tradicionales, como el lavado de copas, jarras y ollas y mesas. De modo que los fariseos y los letrados le preguntaron, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los mayores, sino que comen con sus manos impuras? Les respondió, qué bien profetizó Isaías de la hipocresía de ustedes cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, ya que la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes descuidan el mandato de Dios y mantienen la tradición de los hombres. Y añadió, ¿cómo dejan de lado el mandato de Dios para mantener su propia tradición? Pues Moisés dijo, sustenta a tu padre y a tu madre. Y también, el que abandona a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. Ustedes en cambio dicen, si uno comunica a su padre o a su madre que la ayuda que debía darles es corbán, es decir, ofrenda sagrada, entonces le está permitido no ayudarlos, y así invalidan el precepto de Dios en nombre de su tradición. Y como esas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No es fácil meterse en la idiosincrasia, en este caso, del evangelista Marcos. Marcos escribe para paganos, para decirles que los primeros en reconocer a ese Jesús, Hijo de Dios, fue un pagano, el centurión en la cruz. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Por eso, Marcos es tan explícito, explica tantas cosas, porque el pagano no es un judío, no es practicante de la religión judía, y tiene que ser tan detallista. Veamos el único paralelo que tiene esta perícopa de Marcos 7, del 1 al 13. La perícopa tiene su paralelo en Mateo 15, del 1 al 9, y dice lo siguiente. Entonces, unos fariseos y letrados de Jerusalén se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los mayores? Pues no se lavan las manos antes de comer. Él le respondió, ¿y por qué ustedes quebrantan el precepto de Dios en nombre de su tradición? Pues Dios mandó, sustenta a tu padre y a tu madre. El que abandona a su padre o su madre debe ser condenado a muerte. Ustedes en cambio dicen, si uno comunica a su padre o su madre que los bienes que tenía para ayudarlos han sido ofrecidos al templo, queda libre de la obligación de sustentarlos. Y así, en nombre de su tradición, ustedes invalidan el precepto de Dios. Hipócritas, qué bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, pues la doctrina que enseñan
son preceptos humanos. Este es Mateo. Mateo, voy a repetir en clave de que nos pongamos más atentos a diferenciar un evangelio del otro. Mateo escribe para judíos que se están convirtiendo al cristianismo. Marcos escribe para paganos que han encontrado en el cristianismo alguien y algo en que creer. Mateo no explica eso de lavarse las manos porque cada vez que viene del mercado. No, porque Mateo escribe para judíos. El judío ya sabe que el fariseo se tiene que lavar las manos antes de hacer cualquier actividad. El texto habla de lavarse las manos, pero que el agua debe escurrir por el codo. Tienen que ponerla. Por eso ustedes cuando van a alguna misa ven que el padre se lava las manos. Él, cuando llega al altar, igual que los cirujanos, va con las manos extendidas, porque el agua debe correr hasta el codo. Son normas que las encontramos más que todo en el Levítico. Usted y yo, que no somos judíos, necesitamos más del Evangelio de Marcos, porque Marcos explica, es que los fariseos, ellos no comen sin antes lavarse las manos. Y cuando viene al mercado se lavan completamente. Pero hay algo que llama la atención de este texto. En Marcos, Jesús no justifica por qué los discípulos no se lavan las manos. Marcos escribe para paganos, y el pagano lo que menos le interesa es el rito judío. No le interesa al pagano. Lo que hace Jesús en Marcos es decirles, ¿y ustedes por qué violan el precepto? Aquel precepto importante de sustentar, de mantener a papá y a mamá, de honrar a padre y madre. Ustedes dicen, lo que le iba a dar a mi papá y a mi mamá, lo ofrecí al templo. Entonces, en nombre de una tradición, violan el precepto de Dios. Esto es bien complicado. Pasa en muchos lugares. Por servir a Dios, no sirven a la familia. Por servir a Dios, no sirven a la comunidad. Por servir a Dios, no sirven a su país. San Vicente de Paúl, el fundador de la congregación a la cual yo pertenecí por muchos años, enseñaba una máxima que se las comparto. Hay que dejar a Dios por Dios. San Vicente enseñó que si es la hora de ir al templo, al culto, a la misa, a la oración, si es hora del rezo, del rosario, lo que sea, si es hora de ir a cumplir con ese requisito y alguien me llega a buscar buscando una ayuda, yo atiendo al que busca la ayuda, porque el que me busca es Dios. Iba a ir a buscar a Dios en la oración. Lo encontré en el mendigo, en la persona necesitada. Hay que dejar a Dios por Dios. Esto no lo entendió el Sanedrín. Esto no lo entendieron los fariseos. Ellos absolutizaron el templo y abandonaban a la familia. Les importaba el culto, no les importaba la persona. Esto será permanente en Jesús y en Mateo. Jesús se atreve a decir hipócritas. Esa expresión es muy fuerte, hipócritas. Hipócritas. Por una tradición olvidan la ley de Dios. Bendiciones para todos y para todas.